Hay sonidos en la noche que simplemente no deberían existir. El llanto de un niño en la oscuridad de la madrugada es uno de ellos. No importa dónde vivas, no importa qué tan seguro te sientas en tu barrio, si escuchas ese llanto desgarrador atravesando el silencio de las 3 de la mañana, tu instinto te va a gritar que salgas a ayudar. Pero déjame decirte algo que podría salvarte la vida. Ese instinto puede ser lo peor que te pase, porque lo que está afuera, llorando en la oscuridad, tal vez no sea lo que crees. Bienvenidos a Nunca de Noche, el canal donde exploramos los testimonios más perturbadores de personas reales que vivieron experiencias que desafían toda lógica. Si es la primera vez que nos acompañas, te invito a que te suscribas y actives la campanita, porque las historias que vas a escuchar aquí no las vas a encontrar en ningún otro lugar. Y oye, antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si alguna vez has escuchado algo extraño en la madrugada. Me encanta saber que esta comunidad se extiende por todo el mundo hispanohablante. Esta noche vamos a hablar de algo que ha aterrorizado a generaciones enteras en Latinoamérica: el llanto nocturno. Desde México hasta Argentina, las abuelas han advertido a sus nietos sobre este fenómeno. No salgas si escuchas llorar, dicen. Quédate en tu cama, cúbrete hasta la cabeza y reza. Pero como en todas las historias de terror, siempre hay alguien que no escucha la advertencia. Siempre hay alguien que piensa que puede ser la excepción. Y esa persona termina descubriendo por qué existe la advertencia en primer lugar. El primer testimonio que quiero compartirles viene de María, desde Colombia. Ella prefiere no decir exactamente de qué ciudad, pero me ha autorizado a contar lo que le pasó hace 3 años, cuando vivía en un barrio tranquilo de las afueras. María trabajaba en un hospital y estaba acostumbrada a los turnos nocturnos. Así que dormir poco y levantarse a cualquier hora era parte de su rutina. Lo que no era parte de su rutina era ese llanto que empezó a escuchar una madrugada de marzo. Eran las 2:45 de la mañana cuando María se despertó sobresaltada. Al principio pensó que había sido su alarma, pero su teléfono estaba en silencio sobre la mesita de noche. Entonces lo escuchó claramente. Un niño llorando en la calle. No era un llanto común, no era el berrinche típico de un niño malcriado. Era un llanto desesperado, desgarrador, como si ese niño estuviera sufriendo un dolor insoportable. María se incorporó en la cama, el corazón latiéndole rápido, tratando de ubicar exactamente de dónde venía el sonido. El llanto parecía venir de justo afuera de su ventana, en la calle frente a su casa. María vivía en un segundo piso, así que se levantó rápidamente y se asomó por la cortina. La calle estaba completamente desierta. Las luces amarillentas de los postes de luz apenas iluminaban el pavimento vacío. No había nadie, pero el llanto continuaba, ahora más fuerte, más desesperado. Era como si el niño estuviera gritando por ayuda, como si algo terrible le estuviera pasando en ese preciso instante. María sintió algo que muchos de ustedes han sentido alguna vez: esa necesidad casi física de ayudar. Es el instinto maternal, el instinto humano básico que nos hace responder cuando escuchamos a alguien vulnerable pidiendo auxilio. Ella se puso una sudadera sobre el pijama y bajó las escaleras de su edificio. Su mano temblaba cuando giró el picaporte de la puerta principal. Y aquí es donde su historia toma un giro que la persigue hasta el día de hoy.
Cuando María abrió la puerta, el llanto se detuvo de golpe, así de un segundo a otro, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa. El silencio que siguió fue tan absoluto que ella pudo escuchar su propia respiración agitada. La calle seguía vacía. No había ningún niño, no había nadie corriendo, no había puertas cerrándose, no había motores de coches alejándose. Nada. Solo ese silencio antinatural que hace que se te erice cada vello del cuerpo. María se quedó ahí parada en el umbral de la puerta, mirando hacia ambos lados de la calle, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez el niño había entrado a una casa. Tal vez alguien lo había recogido rápidamente. Pero en el fondo, algo en su interior le gritaba que nada de eso tenía sentido. El llanto había sido demasiado fuerte, demasiado cercano, y se había detenido demasiado repentinamente. Entonces, María sintió algo que cambió todo, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche. Era un frío que venía desde adentro, desde algún lugar primitivo de su cerebro, que reconocía el peligro antes de que su mente consciente pudiera procesarlo. Ella me dijo que fue como si su cuerpo supiera algo que su mente se negaba a aceptar. Y en ese momento se escuchó un sonido que la hizo retroceder rápidamente hacia el interior del edificio. El llanto había comenzado de nuevo, pero esta vez no venía de la calle frente a ella. Venía de arriba, específicamente del techo del edificio. María levantó la vista y lo que vio la hizo cerrar la puerta de un portazo y correr escaleras arriba hasta su apartamento. Ella jura que vio una silueta oscura en el borde del techo, perfectamente inmóvil, observándola. Y el llanto, ese horrible llanto infantil, ahora venía directamente de ahí. Esa fue solo la primera noche de María. Lo que pasó después y los otros testimonios que tengo preparados para ustedes van a hacer que reconsideren cada sonido extraño que escuchen en la oscuridad. Pero antes de continuar, quiero saber, ¿alguna vez han escuchado algo que no pudieron explicar? Algo que los hizo cuestionar su propia cordura. Después de lo que le pasó a María, muchos pensarán que ella tuvo suerte de no haber salido completamente a la calle, que cerró la puerta a tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando sales una vez y luego otra y luego otra más? ¿Qué pasa cuando la curiosidad y la necesidad de ayudar son más fuertes que el miedo? Eso es exactamente lo que le sucedió a Roberto, un hombre de 42 años que vivía en las afueras de Buenos Aires, Argentina. Roberto no era de los que se asustan fácil. Había trabajado como guardia de seguridad durante más de 15 años y estaba acostumbrado a lidiar con situaciones difíciles. Vivía solo en una casa pequeña en un barrio tranquilo, de esos donde todos se conocen y los vecinos se saludan por la mañana. Era el tipo de lugar donde nunca pasaba nada extraño, hasta que empezó a pasar. Todo comenzó un viernes por la noche, o más bien, un sábado en la madrugada. Roberto había llegado tarde de su turno y se había acostado cerca de la 1 de la mañana. Estaba cayendo en ese sueño profundo cuando lo despertó un sonido que le heló la sangre. El llanto de un niño pequeño, quizás de 2 o 3 años, proviniendo directamente de la calle frente a su casa. El llanto era tan fuerte que parecía estar justo en su vereda. Roberto se levantó rápidamente, todavía medio dormido, pero con sus instintos de seguridad activados. Se asomó por la ventana de su habitación, que daba directamente a la calle. Desde ahí tenía una vista perfecta de toda la cuadra.
Las luces de la calle iluminaban el pavimento con ese tono anaranjado típico de los barrios argentinos. Pero no había nadie. La calle estaba completamente vacía, como si fuera un decorado de película. El llanto continuaba. Era un sonido desgarrador, el tipo de llanto que te hace pensar que algo muy malo le está pasando a ese niño. Roberto bajó las escaleras, abrió la puerta principal y salió a la vereda. El aire de la noche era fresco, casi frío, y podía escuchar el sonido lejano de algún perro ladrando en otra cuadra. Pero el llanto infantil dominaba todo, llenando el silencio de la madrugada con su desesperación. Roberto caminó hasta el medio de la calle, mirando hacia ambos lados. Nada. Las casas de sus vecinos estaban todas a oscuras, con las ventanas cerradas. No había coches estacionados de manera sospechosa, no había puertas abiertas, no había absolutamente nada que explicara de dónde venía ese sonido. Y entonces, justo cuando estaba por volver a entrar a su casa, pensando que tal vez venía de alguna ventana abierta, el llanto se detuvo de golpe. Ese silencio repentino fue peor que el llanto mismo. Roberto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo profundamente equivocado en la forma en que el sonido simplemente desapareció, sin bajar de volumen gradualmente, sin alejarse. Simplemente se cortó, como si alguien hubiera apagado un altavoz. Él volvió a su casa, cerró la puerta con llave y trató de convencerse de que había sido su imaginación, que estaba cansado del trabajo. Pero a la noche siguiente, a la misma hora exactamente, el llanto volvió. Esta vez Roberto ya estaba más alerta. Se levantó de inmediato y salió sin pensarlo dos veces. La escena era idéntica. La calle vacía, las luces naranjas, el silencio de los vecinos dormidos. Solo que esta vez, cuando llegó a la mitad de la calle, el llanto cambió de ubicación. Así, sin previo aviso, el sonido que había estado frente a su casa ahora provenía de la esquina, a unos 50 metros de distancia. Roberto caminó hacia la esquina, su corazón latiendo más rápido con cada paso. Cuando llegó, el llanto volvió a moverse. Ahora venía de la otra cuadra, en dirección opuesta. Era imposible. Ningún niño podía moverse tan rápido, y mucho menos mientras lloraba con esa intensidad. Roberto sintió que algo no estaba bien, que estaba siendo guiado, atraído hacia algún lugar específico. Pero su orgullo de exguardia de seguridad no le permitía darse por vencido. La tercera vez que salió fue la que cambió todo. Era la tercera noche consecutiva, y Roberto ya estaba preparado. Había puesto su celular en el bolsillo, llevaba una linterna en la mano y hasta había tomado la precaución de dejar las luces de su casa encendidas. Cuando el llanto comenzó, salió de inmediato. Esta vez, el sonido provenía del fondo de la calle, donde había un pasaje sin salida que los vecinos rara vez usaban. Roberto caminó hacia ese pasaje, iluminando con su linterna. El llanto se hacía más fuerte con cada paso, pero seguía sin ver a nadie. Las paredes de las casas a ambos lados del pasaje creaban un efecto de eco que hacía que el sonido rebotara de manera extraña. Y entonces, cuando llegó al final del pasaje, donde solo había una pared de ladrillos y un par de árboles, el llanto se detuvo nuevamente. Pero esta vez Roberto no estaba solo. Cuando giró para volver por donde había venido, vio algo que lo hizo quedarse paralizado. Al comienzo del pasaje, bloqueando su única salida, había 3 siluetas oscuras. No eran niños, eran figuras adultas, completamente inmóviles, observándolo en silencio. Roberto
Apuntó con su linterna hacia ellas, pero las figuras no proyectaban sombras normales. Era como si absorbieran la luz en lugar de reflejarla. No sé cómo Roberto logró salir de ahí. Él mismo dice que no recuerda con claridad qué pasó después. Lo siguiente que supo es que estaba de vuelta en su casa, con la puerta cerrada, temblando de una forma que nunca antes había experimentado. Sus manos le dolían porque se había aferrado al picaporte de la puerta con tanta fuerza que se había dejado marcas en las palmas. Y lo peor de todo, cuando revisó su celular, descubrió que habían pasado casi 2 horas desde que salió de casa, pero para él solo habían sido minutos. Roberto se mudó de esa casa 2 semanas después. No esperó a terminar el mes, no le importó perder el depósito. Simplemente empacó sus cosas y se fue. Antes de irse, habló con algunos vecinos viejos del barrio. Uno de ellos, un señor de 70 años, le contó que en ese pasaje habían encontrado el cuerpo de un hombre hace más de 20 años. El hombre había salido en la madrugada a investigar un llanto de niño. Nunca volvió a entrar a su casa. Ahora, antes de continuar con más testimonios, necesito hacer una pausa para hablar de algo muy importante. No todo lo que suena paranormal necesariamente lo es. Y eso, en cierto modo, es aún más aterrador. Porque mientras una entidad sobrenatural tal vez solo quiera asustarte, un criminal con malas intenciones tiene planes mucho peores para ti. El testimonio que voy a compartir ahora viene de México y mezcla ambos mundos de una forma que va a hacer que nunca vuelvas a confiar en un llanto nocturno. Este caso me lo contaron 2 oficiales de policía que prefieren mantener su identidad en el anonimato. Los llamaremos Javier y Raúl. Ambos llevaban más de 10 años patrullando las calles de una ciudad del norte de México, una zona donde la violencia no es algo raro y donde los policías aprenden rápidamente a confiar en sus instintos. Ellos habían visto de todo: asaltos, balaceras, persecuciones. Pero nada los preparó para lo que vivieron aquella noche de octubre. Eran aproximadamente las 3:30 de la madrugada cuando recibieron una llamada por radio. Una mujer reportaba que había escuchado el llanto de un bebé en la zona industrial, abandonada al este de la ciudad. La zona era conocida por todos los policías como un lugar peligroso, donde los criminales a veces llevaban a cabo actividades ilícitas, aprovechando que las fábricas llevaban años cerradas. Javier y Raúl se miraron con cierta desconfianza. Un bebé llorando a esa hora en ese lugar no tenía ningún sentido. Cuando llegaron a la entrada de la zona industrial, apagaron las luces de la patrulla, pero dejaron el motor encendido. La luna estaba casi llena esa noche, lo suficiente para ver las siluetas de los edificios abandonados recortándose contra el cielo. El lugar estaba en silencio absoluto. No había el llanto de ningún bebé, no había movimiento, no había nada. Javier tomó su linterna y Raúl mantuvo la mano cerca de su arma reglamentaria. Así bajaron de la patrulla. Caminaron unos 20 metros hacia el interior del complejo industrial cuando lo escucharon. Era un llanto de bebé, claro y fuerte, proviniendo de algún lugar entre los edificios. Pero había algo extraño en ese sonido. Era demasiado perfecto, demasiado consistente. No tenía las variaciones naturales de un bebé real llorando. Era como si alguien hubiera puesto una grabación en loop, repitiéndose una y otra vez, con exactamente el mismo patrón.
Javier le hizo una señal a Raúl y ambos se movieron en la dirección del sonido, manteniendo la formación que habían practicado cientos de veces. El llanto parecía venir de uno de los edificios más grandes, una antigua fábrica de textiles que tenía las ventanas rotas y las puertas oxidadas. Mientras se acercaban, Javier notó algo que le puso los nervios de punta. Había luz dentro del edificio. No era luz eléctrica, era el resplandor amarillento y parpadeante de varias velas. Raúl sacó su arma. Ya no estaban ante una posible situación paranormal. Esto tenía todas las características de una trampa. El llanto del bebé era claramente un señuelo, algo para atraer a personas desprevenidas o, en este caso, a policías respondiendo a un llamado. Ambos oficiales retrocedieron lentamente hacia su patrulla, manteniendo la vista en el edificio. Pero entonces el llanto cambió. Dejó de ser el sonido grabado y mecánico de antes. Ahora era un llanto real, desesperado, aterrorizado. Era el sonido de un bebé en verdadero peligro, gritando con toda la fuerza de sus pulmones. Y lo peor es que ese llanto se estaba moviendo. No venía del edificio con las velas. Venía de atrás de ellos, de la dirección exacta donde habían dejado la patrulla estacionada. Javier y Raúl corrieron de vuelta, sus linternas iluminando el camino. Cuando llegaron a donde habían dejado el vehículo, se encontraron con algo que los dejó helados. La patrulla seguía ahí, con el motor encendido, exactamente como la habían dejado. Pero todas las puertas estaban abiertas, las puertas completamente abiertas. Y en el asiento trasero había un celular viejo, de esos modelos básicos, con la pantalla encendida, mostrando la interfaz de un reproductor de audio. El llanto venía de ese teléfono. Raúl agarró el celular con cuidado, usando un pañuelo para no dejar huellas. El archivo de audio estaba en reproducción continua. Pero cuando pausaron el audio y revisaron el teléfono, encontraron algo más. Había fotos. Decenas de fotos de diferentes personas, todas tomadas en esa misma zona industrial, todas tomadas de noche. Y en la última foto, tomada apenas minutos antes, estaban ellos dos bajando de la patrulla. No esperaron a ver nada más. Javier arrancó la patrulla y salieron de ahí a toda velocidad, llevándose el celular como evidencia. Cuando llegaron a la estación, revisaron el dispositivo con más detalle. Las fotos mostraban un patrón aterrador. Personas siendo atraídas por el llanto, entrando a la zona industrial, y luego fotos de esas mismas personas en situaciones comprometidas. Algunas estaban siendo asaltadas, otras amarradas, otras en condiciones aún peores que no puedo describir aquí. Pero lo que realmente los perturbó fue lo que encontraron en los videos. Había clips cortos, de apenas unos segundos cada uno. En ellos se veía el interior de aquel edificio con las velas, y lo que había dentro no eran personas normales preparando un asalto. Había figuras encapuchadas realizando algún tipo de ritual alrededor de algo que parecía un altar improvisado. Y en el centro del altar, reproduciendo en loop, había una bocina conectada a un teléfono emitiendo el llanto del bebé. La investigación que siguió reveló que ese lugar había sido usado durante meses para atraer víctimas. Algunas de las personas en las fotos nunca fueron encontradas. Otras aparecieron días después en hospitales, con historias que no tenían ningún sentido. Hablaban de figuras sombras, de rituales, de sentir que algo les había robado parte de su esencia. Los psicólogos lo atribuyeron al trauma, pero Javier y Raúl saben que vieron algo más en esas fotos y videos.
algo que no era completamente humano. Este caso nos enseña algo crucial. El llanto nocturno puede ser tanto una táctica criminal como un fenómeno paranormal. Y a veces, como en este testimonio, puede ser ambas cosas al mismo tiempo. Los criminales conocen nuestros instintos, saben que el llanto de un niño nos hace bajar la guardia. Pero hay ocasiones donde esos mismos criminales están jugando con fuerzas que no comprenden del todo, y esas son las situaciones más peligrosas de todas. Hasta ahora hemos escuchado testimonios de personas que salieron a investigar el llanto. Personas que tomaron la decisión de abrir esa puerta, de bajar esas escaleras, de caminar hacia la oscuridad. Pero ¿qué pasa cuando decides no salir? ¿Qué pasa cuando, a pesar de cada fibra de tu ser gritándote que ayudes, te quedas dentro con las puertas cerradas? El testimonio de Carmen desde Perú nos muestra que a veces no hacer nada puede salvarte la vida. Pero eso no significa que no haya consecuencias. Carmen tiene 35 años y vive en un barrio antiguo de Lima, uno de esos lugares donde las casas están tan juntas que prácticamente compartes las paredes con tus vecinos. Ella creció escuchando las historias de su abuela, una mujer de campo que se mudó a la ciudad, pero nunca dejó atrás las creencias y supersticiones de su pueblo. Una de las reglas más estrictas que la abuela le enseñó desde niña era esta: si escuchas llorar en la madrugada, no salgas. No importa qué tan desesperado suene, no importa si crees que puedes ayudar, te quedas adentro y rezas. Carmen siempre pensó que eran solo historias, cuentos de viejas para asustar a los niños y mantenerlos en casa. Ella era una mujer educada, con una carrera universitaria, trabajando en una oficina de marketing. No creía en fantasmas ni en leyendas urbanas. Eso era hasta aquella noche de julio del año pasado, cuando todo lo que su abuela le había advertido se volvió terriblemente real. Era un miércoles por la noche, o más bien, un jueves en la madrugada. Carmen se había quedado trabajando hasta tarde en un proyecto importante y apenas se había acostado cerca de las 12:30. Estaba en ese punto donde el cansancio es tan profundo que caes dormida casi instantáneamente. Pero a las 2:20 de la mañana, algo la despertó con una claridad que la dejó completamente alerta de inmediato. Era el llanto de un niño, pero no era un llanto cualquiera. Era el tipo de llanto que te hace pensar que ese niño está sufriendo algo horrible, algo que ningún ser humano debería experimentar. Carmen se incorporó en la cama, su corazón ya acelerado, tratando de ubicar de dónde venía el sonido. Parecía estar justo afuera de su ventana, en la calle estrecha que separaba su casa de la del vecino de enfrente. El primer instinto de Carmen fue levantarse. Sus piernas ya estaban moviéndose, su mano ya estaba apartando las sábanas. Pero entonces, como un rayo atravesando su mente, recordó la voz de su abuela. «No salgas, no importa que escuches, no salgas». Carmen se quedó paralizada en medio del movimiento, una parte de ella queriendo levantarse y la otra parte recordando aquellas advertencias que había escuchado toda su vida. El llanto continuaba, se hacía más fuerte, más desesperado. Era como si el niño estuviera pidiendo ayuda específicamente a ella, como si supiera que Carmen estaba ahí, despierta, escuchando. Ella sintió lágrimas corriendo por sus propias mejillas, la frustración y la impotencia de no poder ayudar mezclándose con un miedo que no podía explicar. Porque en el fondo, algo en ese llanto no sonaba del todo humano. Carmen tomó una decisión
que la perseguiría el resto de su vida. Se quedó en la cama, cerró los ojos con fuerza, se tapó los oídos con las manos y comenzó a rezar. Rezó todas las oraciones que su abuela le había enseñado. Rezó todas las que recordaba de la escuela. Rezó incluso oraciones que inventó en el momento. Y el llanto continuaba, hora tras hora, sin detenerse ni un segundo. Lo que Carmen no esperaba era la duración. El llanto no paró en 5 minutos, ni en 10, ni en media hora. Continuó durante 3 horas completas. 3 horas de ese sonido desgarrador, atravesando las paredes de su casa, llenando cada rincón de su habitación. Carmen se mantuvo en la cama todo ese tiempo, temblando, llorando, rezando. En varios momentos estuvo a punto de levantarse, convencida de que ningún fenómeno paranormal podría durar tanto, de que debía ser un niño real necesitando ayuda. Pero cada vez que estaba por levantarse, el llanto cambiaba. Solo por un segundo, solo por un instante, sonaba diferente, más grave, más gutural, menos humano, y eso era suficiente para mantenerla en su lugar. Finalmente, cerca de las 5:30 de la mañana, cuando el cielo ya empezaba a clarear, el llanto se detuvo. No gradualmente, no alejándose. Simplemente se cortó, como si alguien hubiera cerrado una puerta. Carmen no durmió el resto de la noche. Se quedó ahí sentada en su cama, esperando a que saliera el sol completamente. Cuando finalmente hubo suficiente luz, se atrevió a asomarse por la ventana. La calle estaba vacía. No había señales de que alguien hubiera estado ahí. No había huellas, no había objetos dejados, nada. Todo se veía completamente normal, como cualquier otra mañana en su barrio. Pero lo que sucedió después es lo que realmente confirma que Carmen tomó la decisión correcta. Ese mismo día, alrededor del mediodía, salió a comprar algunas cosas en la tienda de la esquina. El señor que atendía, don Ricardo, estaba hablando con otros vecinos sobre algo que había pasado en la madrugada. Carmen se acercó a escuchar. Don Ricardo contaba que el vigilante nocturno del barrio, un hombre llamado Esteban, que llevaba años trabajando en esa zona, había desaparecido. Según los testimonios de otros vecinos que madrugaban, Esteban había sido visto por última vez cerca de las 2 de la mañana, caminando por su ruta habitual. Pero cuando llegaron las 6 y él no reportó el fin de su turno, fueron a buscarlo. Encontraron su gorra y su linterna tiradas en medio de la calle, exactamente frente a la casa de Carmen. Pero de Esteban no había ni rastro. Su familia lo reportó como desaparecido y hasta el día de hoy, más de un año después, nadie sabe qué le pasó. Carmen preguntó si alguien más había escuchado algo raro esa noche. La mayoría de los vecinos dijeron que no, que habían dormido toda la noche sin problemas. Pero una señora mayor, doña Beatriz, se acercó a Carmen y le susurró algo al oído. Ella también lo había escuchado. El llanto del niño. Y ella también se había quedado en su casa, rezando toda la noche, porque su madre le había enseñado la misma regla que la abuela de Carmen. Carmen nunca volvió a escuchar ese llanto, pero ahora duerme con las ventanas bien cerradas, con una imagen religiosa junto a su cama y con el número de emergencia siempre a la mano. Ella me dijo algo que se me quedó grabado. A veces, no hacer nada es la forma más valiente de sobrevivir. Porque cuando algo te llama en la oscuridad, cuando algo imita la voz de un inocente para atraerte, la única forma de ganar es no jugar su juego. Vivimos en una era donde todo puede ser grabado, documentado, analizado.
Tenemos cámaras en nuestros teléfonos, aplicaciones para grabar audio, tecnología que nos permite capturar cualquier momento. Y uno pensaría que eso nos daría seguridad, que nos permitiría demostrar lo que experimentamos. Pero ¿qué pasa cuando grabas algo que no debería existir? ¿Qué pasa cuando la tecnología confirma tu peor pesadilla en lugar de desmentirla? Eso es exactamente lo que le sucedió a Luis, un ingeniero de 38 años que vive en las afueras de Madrid, España. Luis es de esas personas metódicas, racionales, que necesitan evidencia antes de creer en algo. Trabajaba en una empresa de software y estaba acostumbrado a resolver problemas con lógica y datos. Vivía solo en un apartamento pequeño, pero cómodo, en un edificio de 5 pisos. Era un lugar tranquilo, habitado principalmente por personas mayores y algunas familias jóvenes. El tipo de edificio donde nunca pasa nada fuera de lo común. Todo empezó a mediados de septiembre, hace apenas 6 meses. Luis comenzó a escuchar un llanto infantil cada madrugada, siempre a la misma hora, las 3:33 de la mañana. Al principio pensó que era algún bebé del edificio que tenía problemas para dormir. Era molesto, sí, pero nada alarmante. Sin embargo, después de una semana escuchando lo mismo todas las noches, Luis decidió que necesitaba identificar de qué apartamento venía para hablar con los padres. Pero había un problema. El llanto no parecía venir de ningún apartamento específico. A veces sonaba como si viniera del piso de arriba, otras veces del de abajo, y en ocasiones parecía estar justo afuera de su puerta. Luis revisó en la administración del edificio. No había bebés registrados en ninguno de los apartamentos cercanos al suyo. Las familias con niños pequeños vivían en otros pisos, demasiado lejos para que el sonido llegara con tanta claridad. Aquí es donde la mente analítica de Luis tomó el control. Si no podía encontrar la fuente del sonido investigando físicamente, lo grabaría y analizaría el audio. Compró una aplicación profesional de grabación para su celular, de esas que usan los músicos, con capacidad para capturar frecuencias y analizar patrones de sonido. La siguiente noche que escuchó el llanto, a las 3:33 de la madrugada como siempre, Luis activó la grabación y dejó el teléfono en su mesita de noche. El llanto duró aproximadamente 20 minutos esa noche. Luis lo grabó todo, desde el primer sollozo hasta el último. Cuando finalmente se detuvo, él revisó la grabación de inmediato, y lo que escuchó lo dejó completamente desconcertado. El llanto estaba ahí, grabado con perfecta claridad. Pero había algo más. Algo que sus oídos no habían captado en tiempo real, pero que el micrófono sensible de su teléfono sí había registrado. Debajo del llanto infantil, casi imperceptible pero definitivamente presente, había una voz adulta, profunda, susurrando palabras que Luis no podía entender completamente. Él subió el volumen, aisló esa frecuencia usando la aplicación, y lo que escuchó le heló la sangre. La voz estaba diciendo su nombre. Una y otra vez, entre los sollozos del bebé, la voz susurraba: Luis, Luis, Luis. Cualquier persona normal habría borrado la grabación, se habría mudado, o al menos habría llamado a alguien. Pero Luis necesitaba entender qué estaba pasando. Necesitaba datos, patrones, evidencia. Así que continuó grabando cada noche. Y cada noche, la grabación revelaba más detalles perturbadores que sus oídos no captaban en el momento. La voz debajo del llanto se volvía más clara, más insistente, y empezó a decir cosas más específicas.
En la grabación de la quinta noche, la voz ya no solo decía su nombre, ahora decía cosas como: Luis, abre la puerta. Luis, ven a verme. Luis, necesito tu ayuda. Y lo más aterrador es que el tono del llanto infantil cambiaba según lo que la voz decía. Cuando la voz susurraba invitaciones, el llanto se volvía más suave, casi seductor. Cuando la voz sonaba frustrada, el llanto se volvía agresivo, casi rabioso. Luis llevó las grabaciones a un amigo suyo que trabajaba en análisis forense de audio. Le pidió que las examinara sin contarle el contexto, solo que necesitaba saber si había alguna manipulación o si el audio era genuino. Su amigo trabajó en las grabaciones durante 2 días. Cuando lo llamó para darle los resultados, su voz sonaba temblorosa. Las grabaciones eran genuinas, no había manipulación digital. Pero había algo imposible en ellas. El llanto del bebé y la voz adulta provenían de la misma fuente. No eran 2 grabaciones superpuestas, no eran 2 personas diferentes. Era la misma entidad, produciendo ambos sonidos simultáneamente, algo que ningún ser humano puede hacer. Las cuerdas vocales humanas no pueden producir 2 tonos tan diferentes al mismo tiempo. Y había más. El análisis de frecuencia mostraba picos en rangos que normalmente solo producen los animales, no los humanos. Pero lo que realmente convenció a Luis de que estaba lidiando con algo sobrenatural fue lo que pasó la noche después de recibir esos resultados. Esa madrugada, cuando el llanto comenzó a las 3:33 como siempre, Luis decidió confrontar la situación. Tomó su teléfono, activó la grabación y gritó hacia la oscuridad de su habitación: «Sé lo que eres, no eres un niño. No voy a abrir esa puerta». Lo que sucedió después quedó grabado en su teléfono. El llanto se detuvo inmediatamente. Hubo 5 segundos de silencio absoluto. Y entonces la voz habló directamente, sin el disfraz del llanto infantil. Era una voz tan profunda que hacía vibrar el teléfono, tan antinatural que Luis sintió náuseas al escucharla. La voz dijo algo en un idioma que él no reconoció, y luego, en español perfecto, dijo: «Entonces esperaré a que salgas». Luis no durmió esa noche. Se quedó despierto hasta que salió el sol, con todas las luces encendidas y su teléfono en la mano, llamando a la policía si algo más sucedía. Pero nada más pasó. El llanto no regresó esa noche, ni la siguiente, ni nunca más. Luis todavía tiene las grabaciones guardadas en una unidad externa que mantiene en una caja de seguridad. Me envió copias y puedo confirmar que todo lo que él describe es exactamente como suena. Lo que Luis descubrió es algo que las culturas antiguas siempre han sabido. Hay cosas en este mundo que pueden imitar perfectamente la voz de un inocente. Entidades que conocen nuestros puntos débiles, que saben que el llanto de un niño atraviesa todas nuestras defensas racionales. Y ahora, gracias a la tecnología, tenemos evidencia de que estas cosas son reales. La pregunta es: ¿preferimos no saber? ¿O es mejor estar preparados? Hemos recorrido un camino oscuro esta noche. 5 testimonios, 5 personas diferentes, 5 países distintos, pero todos unidos por un mismo sonido: el llanto de un niño en la madrugada. Y ahora que hemos llegado al final, necesitamos hablar sobre lo que realmente significan estas historias y por qué deberías tomarlas muy en serio, sin importar si crees en lo paranormal o no. Recordemos lo que hemos escuchado. María en Colombia, que vio una silueta en el techo de su edificio
y sintió un frío que venía desde adentro. Roberto, en Argentina, que fue atraído a un callejón sin salida, donde 3 figuras oscuras lo esperaban, perdiendo 2 horas de su vida que nunca podrá recuperar. Los oficiales Javier y Raúl en México, que encontraron evidencia de una operación criminal mezclada con rituales que desafiaban toda lógica. Carmen en Perú, que tuvo la fortaleza de quedarse en su cama mientras el vigilante de su barrio desaparecía sin dejar rastro. Y Luis en España, que grabó algo que la ciencia no puede explicar. Una voz que produce 2 tonos imposibles simultáneamente. Cada uno de estos testimonios nos enseña algo diferente, pero todos convergen en una misma verdad. El llanto nocturno es una trampa. Ya sea preparada por criminales que conocen nuestros instintos más básicos, o por entidades que han aprendido a explotar nuestra compasión, el resultado es el mismo. Salir a investigar ese llanto puede costarte la vida, tu cordura o algo peor. Y lo más aterrador es que nunca sabrás con seguridad qué tipo de amenaza enfrentas hasta que ya es demasiado tarde. La realidad es que vivimos en un mundo donde ambas amenazas coexisten. Hay criminales sofisticados que utilizan grabaciones de bebés llorando para atraer víctimas, especialmente en zonas urbanas, donde el tráfico de personas y otros delitos graves son una realidad cotidiana. Estos criminales saben que la mayoría de las personas no pueden ignorar el llanto de un niño. Saben que vas a bajar la guardia, que vas a salir sin tu teléfono, sin avisar a nadie, pensando que solo serán unos segundos. Y esos segundos son todo lo que necesitan. Pero más allá de la amenaza criminal, existe algo que nuestros ancestros conocían muy bien. En toda Latinoamérica, desde México hasta Chile, existen leyendas sobre entidades que imitan voces humanas. La Llorona es probablemente la más conocida, pero hay docenas de otras historias similares. El Silbón en Venezuela, la Sayona en varios países, el Cadejo en Centroamérica. Todas estas leyendas tienen un elemento común. Son advertencias sobre cosas que se disfrazan de inofensivas para atraer a sus víctimas. Algunos dirán que estas son solo supersticiones, cuentos inventados para asustar a los niños. Y tal vez tengan razón. Pero entonces, ¿cómo explicamos las grabaciones de Luis? ¿Cómo explicamos las desapariciones documentadas de personas que salieron a investigar llantos nocturnos? ¿Cómo explicamos que este fenómeno se repite en culturas que nunca tuvieron contacto entre sí, desde América Latina hasta Europa, desde África hasta Asia? La respuesta quizás no importe tanto como la lección, porque al final no necesitas creer en fantasmas o demonios para entender que salir de tu casa a las 3 de la mañana a investigar un sonido extraño es una idea terrible. Las estadísticas de crímenes nocturnos respaldan esta postura tanto como las leyendas urbanas. Ya sea que te encuentres con un criminal o con algo sobrenatural, el resultado puede ser igualmente devastador. Entonces, ¿qué debes hacer si escuchas un llanto infantil en la madrugada? La respuesta es simple, pero difícil de seguir. No salgas. Quédate en tu casa con las puertas y ventanas cerradas. Si realmente crees que hay un niño en peligro, llama a las autoridades. Dales tu dirección exacta, describe lo que escuchas, pero no salgas tú personalmente. Deja que profesionales entrenados, con equipo adecuado y en parejas o grupos, manejen la situación. Si las autoridades investigan y no encuentran nada, toma eso como una señal. O fue una trampa criminal de la que te salvaste,
¿O fue algo peor que decidió buscar una víctima más fácil? En cualquier caso, habrás tomado la decisión correcta. Porque recuerda, los 5 testimonios que escuchaste esta noche tienen algo en común. Las personas que sobrevivieron fueron las que eventualmente dejaron de responder al llamado. María cerró su puerta a tiempo. Roberto se mudó. Los policías se fueron con evidencia en lugar de perseguir la fuente. Carmen nunca salió de su cama. Y Luis finalmente confrontó a la entidad desde la seguridad de su habitación. Quiero agradecerte por quedarte hasta el final de este recorrido, por algunos de los testimonios más perturbadores que he recopilado. Si esta información te sirvió, si estas historias te hicieron pensar 2 veces antes de salir en la madrugada, entonces habrán cumplido su propósito. Te invito a que te suscribas a Nunca de Noche, si aún no lo has hecho, porque tenemos muchos más testimonios que compartir, muchas más advertencias que darte, muchas más verdades oscuras que explorar juntos. Y recuerda esto, la línea entre lo sobrenatural y lo criminal es mucho más delgada de lo que crees. A veces ambos mundos se superponen, creando situaciones donde ni la lógica ni la fe pueden protegerte completamente. Tu mejor defensa es el conocimiento, la precaución y el respeto por las advertencias que han sobrevivido generaciones. Nuestros abuelos nos dijeron que no saliéramos si escuchábamos llorar en la noche. Tal vez es hora de que empecemos a escucharlos. Si alguna vez, en alguna madrugada, escuchas ese llanto desgarrador atravesando la oscuridad, acuérdate de las historias que escuchaste aquí. Acuérdate de María, de Roberto, de los oficiales, de Carmen y de Luis. Y toma la decisión que podría salvarte la vida. Quédate adentro. Porque lo que sea que esté afuera llorando en la oscuridad, definitivamente no es lo que parece.